Hola, ¿cómo estamos? Nos encontramos de nuevo. Estamos prácticamente a unos días antes de Purim. Queremos saber, mucha gente ya conocemos toda la historia de Purim, la historia de Hashverosh, de Amán, la historia de Mordejai. Entonces vamos a un poco ahora no referirnos tanto a esa historia, sino a algo que ocurrió mucho tiempo después en la ciudad de Zaragoza, en España. Este también se relaciona con Purim, este hecho, y por eso se lo llamó el Purim de Zaragoza. ¿Qué ocurrió? Algo impresionante que no mucha gente tiene conocimiento acerca de esto. Y es por eso que hoy justamente queremos hablar de ese tema. Esta historia data del año 1420. La comunidad judía en Zaragoza, para esos años, en Zaragoza, España, era una comunidad de 5.000 habitantes judíos, 5.000 personas judías que vivían y habitaban tranquilamente y en paz en esos tiempos. Estamos hablando que Zaragoza era una cuna prácticamente del judaísmo hispano y era residencia residencia de grandes talmidei jajamim, como por ejemplo Hasdai Crescas o Shlomo Ben Gabirol. Eran jajamim muy grandes que habitaban, que vivieron en ese lugar, en Zaragoza. Por ejemplo, también conocido el Rab Bajie Ibn Pakuda, que es el conocido como Rabbenu Bajie, también también vivió en ese país, España, en esa ciudad, Zaragoza. Vamos a ubicarnos un poco en ese hecho. Estábamos hablando, como vemos acá, la imagen, tenemos el rey Alfonso V. Existían en ese año, en Zaragoza, estamos hablando de 1420, 12 Betaknesiot. Había 12 sinagogas y varios Talmudei Torah, así como también baños rituales, mikvaot. Como también vemos acá una mikve que se encontró, lo podemos ver acá en la imagen, una mikve que se encontró no tiene mucho tiempo, desde hace 600 años, o sea, tenía 600 años de antigüedad. Hoy en día se la puede visitar, como lo vemos acá en la imagen, la podemos visitar en Zaragoza, en la calle Coso, número 126. Los Yehudim aprovechaban cada oportunidad que se presentaba en la que el rey Alfonso V llegaba al barrio donde vivían los judíos. Entonces, tenían esa oportunidad para expresar al monarca esa gratitud por todo lo que él los protegía al pueblo. En esa ocasión, prácticamente cada vez que venía el rey y se presentaba ante la comunidad, salían los rabinos con los Sefer Torah, con los tik del Sefer Torah, salían de la sinagoga e iban a recibir al rey Alfonso V. Y los Sefer Torah los adornaban con rimonim, con flores, así como se adorna en Simchat Torah. Así adornaban los Sifrei Torah para ir a recibir al rey. Esto era un gesto muy especial. Sin embargo, a pesar del honor que esto representaba hacia el rey, los jajamim, los rabinos se juntaban y decían que es un deshonor salir con los Sefer Torah, con los pergaminos dentro, ir a recibir a un rey de carne y hueso. Entonces se juntaron, se reunieron y llegaron a concluir de que no era aunque era un honor para el rey, era un deshonor para el rey de los reyes, para Dios. Entonces tomaron la decisión de, a partir de ahora, ir a recibir con los Sefer Torah al rey, pero sin los pergaminos dentro, solamente con la caja afuera, pero los pergaminos se iban a quedar dentro de la sinagoga. Entonces, siendo que esto igual no iba a ser un deshonor para el rey, porque el rey de todas maneras
se sentía halagado cuando salían a recibirlo de esa manera. Ocurrió una vez que había un apóstata, ¿sí? Un judío renegado, de nombre Haim Shami. Este judío que luego se había cambiado, al bautizarse, se había cambiado su nombre y se puso Marcos como nombre. Y justamente motivado por el rechazo de los judíos, entonces vio una gran oportunidad para poder acusar al pueblo judío ante el rey. Como él trabajaba, tenía un puesto dentro del gobierno junto al rey, entonces aprovechó esta oportunidad. Y era la manera de buscar y provocar un gran daño a la comunidad. Este astuto Marcos convenció al monarca, Alfonso V, de que los judíos estaban burlando de él. ¿Por qué? Porque solamente llevaban las puras cajas y adentro no venían los pergaminos con toda la escritura de la Torá. Y él sabía que esto estaba ocurriendo, entonces vio la mejor manera en este instante, en este momento, de vengarse de los judíos. Entonces, y provocar con esto la expulsión de los hebreos de Aragón. Aunque el soberano rehusaba proceder en contra de los judíos, de los súbditos judíos, Marcos, no obstante, insistió en que los rabinos eran los principales provocadores de esta falta de respeto hacia el rey, porque era una falta de respeto. Llevar los Sefer Torah sin los pergaminos dentro, mientras el rey estaba pensando que sí estaban los pergaminos dentro, entonces esto era una falta de respeto. Entonces, el rey, presionado por Haim Shami, que era al final, como dijimos, se cambió su nombre a Marcos, el rey le dijo, bueno, está bien, hagamos un trato, le propuso a Haim Shami. ¿Cuál es el trato? El siguiente: en el próximo desfile que yo me tengo que presentar en la ciudad y voy a pasar por el barrio judío, te propongo de que tú estés a mi lado, le dijo a Marcos. Entonces, en ese momento, cuando salgan todos los judíos con las cajas, con el Sefer, con la Biblia, con el Sefer Torah y con los pergaminos, les voy a decir que abran una por una todas las cajas para ver qué es lo que tiene adentro. Si verdaderamente es como tú dices y voy a constatar de que total está vacío, entonces en ese caso voy a proceder con la expulsión de los Yehudim, de los judíos de Zaragoza. Pero de lo contrario, si lo que tú estás afirmando es falso, entonces el castigo se volverá en contra de ti. Así le propuso el rey Alfonso V, que vemos acá en esta imagen, le propuso al apóstata Marcos. Quedaron así. Efectivamente, él sabía y estaba seguro, el apóstata Marcos, de que los judíos iban a salir con los tic del Sefer Torah, pero sin nada dentro. Entonces quedaron así, y así la noche anterior, que iba el rey, cuando ya tenía que pasar, había un aviso previo que el rey iba a pasar por el barrio donde estaban los judíos. Entonces, y el rey sabía que todos iban a venir a festejar con él y iban a traer lo más sagrado para el pueblo judío, como siempre se hacía. La noche anterior a que Alfonso V se presente por el barrio judío, resulta que el shamash de la sinagoga, o sea, el encargado de la sinagoga principal de Zaragoza, de nombre Efraín Baruch, en un sueño vio aparecer a cierta persona con una barba muy larga, una cabellera muy larga y un cinturón de piel amarrado en la cintura, quien le reveló que él era Eliyahu Naví, el profeta Eliyahu Naví. Y le ordenó y le dijo lo siguiente: levántate, Efraín, apresúrate y no te detengas. Ve a la sinagoga, llena las cajas vacías, el tic, que ya lo habían vaciado un día anterior los rabinos, vuélvela a llenar con los pergaminos, y no solamente eso, sino que ve a las 12 Betacnesiot, a las 12 sinagogas que están en Zaragoza, y ahí en cada sinagoga estaba preparado que 3 Sefer Torah los iban a sacar de cada sinagoga, en total 36 Sifrei Torot, para ir a recibir al rey. Te encargo de que vayas y despiertes a cada uno de los encargados de los Betacnesiot, de los Yamashim, encargados de los Betacnesiot, despiertes a cada uno
y le digas que tienes que transmitirle que vayan y que pongan en cada Sefer Torah de nuevo los pergaminos dentro. Y así fue, después de este sueño se levantó, fue a cada uno de los 12 Betacnesiot, a los 11 Betacnesiot restantes, y fueron y les advirtió a cada uno, a cada shamash, a cada encargado, de que tenían que volver a poner otra vez los pergaminos dentro. Y así fue que se hizo como le advirtieron en el sueño, y les dijo que no podían avisar a nadie o sus vidas correrían peligro de muerte. Baruch Hashem se hizo exactamente como lo pidió Efraín Baruch, que era el shamash de la sinagoga principal, como le había dicho en el sueño Eliyahu Naví. Entonces, exactamente el día que se tenía que presentar el rey, a la mañana siguiente, que era un día 17 de Shevat del año 5180, 2 de febrero del año 1420, se presenta su majestad el rey Alfonso V con toda la comitiva, exactamente a las calles que hoy en día todavía están, donde era el barrio judío, la calle de Santo Domingo del Val y la de San Vicente. Ahí era el lugar principal de donde se reunían la judería judía de Zaragoza. Y ahí estaba el Betagneset principal, la sinagoga principal. Entonces, cuando se presenta el rey y para en ese lugar y le dice al rabino principal de la ciudad que en nombre del rey ordeno abrir las cajas sagradas con las escrituras, con todo esto que venís a recibirme. En ese momento los rabinos, los jueces, los dayanim, no tenían idea de lo que había ocurrido y empezaron a temblar. ¿Qué va a pasar ahora? Está ordenando abrir todos los Sefer Torah y se va a dar cuenta que adentro no hay prácticamente nada. Entonces no sabían qué era lo que iba a ocurrir. Entonces, viendo que el rey estaba en su razón y obligaba a que abran los Sefer Torah, entonces ya no les quedó otra, se quedaron enmudecidos prácticamente todos los rabinos. Y a pesar de que ya serían descubiertos, mandaron a abrir todos los Sefer Torah, las cajas del Sefer Torah. Pero ocurrió el milagro. Al abrir los tics del Sefer Torah, se dieron cuenta que todos los rollos del pergamino estaban dentro. Increíble. En los 36 Sefer Torot estaban los pergaminos dentro. Cosa que los rabinos no entendían qué pasó acá, porque era un secreto que nadie supo cómo llegaron los pergaminos, cosa que ellos habían hecho un día antes, habían quitado todo eso. Entonces, el monarca, el rey, cuando se dio cuenta de esto, entonces se dio cuenta que todo era una falsedad del apóstata Marcos, inmediatamente ordena a que lo lleven a la horca, y así después de que lo maten, también ordenó que tirar su cuerpo como carne para los animales y quemar los restos de los huesos en el fuego. Entonces esto es un milagro que pasó, y este hecho es considerado como está escrito en la Megilá, y lo hicieron exactamente, esto lo guardaron, lo escribieron, todo este caso lo escribieron en una Megilá que está guardada en Zaragoza, en un museo de Zaragoza, y esa Megilá se conserva desde hace 500 años. No solamente eso, sino que muchos judíos que vienen descendientes de las familias de Zaragoza conservan aún esa Megilá que se escribió hace 500 años. Como podemos ver acá, prácticamente en la imagen, está escrita la Megilá en hebreo, y si vamos a ver cómo está escrita y todo, también en base al texto de la Megilá de Purim, como dice ahí, Bahí, Bimé, Melech, Zaragoza, fue en los tiempos del rey Zaragoza, y ahí cuenta toda esta Megilá. Incluso en los dibujos de la imagen abajo vemos cómo iban a recibir al rey con los Sefer Torah, y que ellos pensaban, los rabinos, como dijimos, pensaban que los Sefer Torah los tics del Sefer Torah estaban llenos dentro con el pergamino, pero no obstante, resultó que ellos no sabían que en verdad sí habían llenado, o lo habían completado con los pergaminos, habían puesto los pergaminos de nuevo. Y esto fue un milagro que fue el conocido como milagro de Zaragoza. Y hasta hoy en día, el día 17 de Shevat, cada año
en ese momento fue declarado como el Purim de Zaragoza. Para la Aljama, la comunidad de Zaragoza, fue cada día 17 de Shevat se festejaba como una fiesta de Purim. Entonces no se trabajaba, se hacía comida especial, igualito que Purim. ¿Por qué? Porque fue un nes que pasó el día 17 de Shevat en la comunidad de Zaragoza. Y ahí está relatado al final de esta Megilá que se escribió en esos tiempos, fue una Megilá que se escribió en el año 1420. Y ahí dice hasta el final de la Megilá, igualito como nosotros tenemos en nuestra Megilá de Purim: maldicho Marcos, bendicho Efraín, maldicho todos los malos, bendicho de Israel, y también Eliyahu, el profeta Zahur Letov, porque fue Eliyahu Naví el que avisó de lo que estaba ocurriendo. Incluso hasta el día de hoy, como dijimos, esa festividad, consecuencia del milagro celestial que hizo Akadosh Baruj Hu, es observada todavía por muchas familias sefaradíes descendientes de aquella comunidad de Zaragoza. Este es el Nes, este es el milagro de Purim, el conocido como el milagro de Zaragoza, que había ocurrido en la época del rey Alfonso V, en el año 1420. Y es lo que recordamos todavía como el famoso